Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saluda Gerald Solano desde el programa Pulso Global. Hoy en nuestra transmisión número 94, en la que estaremos tomándole el pulso a los aspectos geopolíticos y geoeconómicos de la situación en Ucrania. Les recordamos que ahora nos pueden encontrar en el formato de podcast en las plataformas de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, entre otras plataformas. Así que les invitamos a seguirnos y pueden encontrarnos en ellas como Pulso Global. Pero antes de empezar con nuestro tema de fondo y con nuestros invitados, hoy estaremos tomándole el pulso a los principales acontecimientos por medio internacional. En primer lugar, la DW intitula Von der Leyen promete a Zelensky acelerar el ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Mientras Rusia afronta su decadencia por las cada vez más estrictas sanciones, a Ucrania le espera un futuro europeo, dijo la presidenta de la Comisión, que tramitará la solicitud como país aspirante en semanas. Rusia cae en una económica, financiera y tecnológica decadencia mientras Ucrania avanza hacia un futuro europeo, dijo este viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desde Kiev. En una conferencia de prensa junto al presidente Zelensky, dice la política ha prometido acelerar el proceso de ingreso a la Unión Europea de Ucrania. Von der Leyen avanzó que la Comisión Europea elaborará el informe sobre la candidatura ucraniana en semanas, una vez que responda a las preguntas del informe que ella misma le entregó en mano. Este es un paso importante para llegar a la Unión Europea, le dijo von der Leyen a Zelensky, mientras le entregaba el sobre con el documento en una rueda de prensa en el Palacio Presidencial en Kiev. Aquí empieza tu camino hacia la Unión Europea, enfatizó la jefa del Ejecutivo Comunitario al garantizar a Zelensky que su examen por parte de la Comisión no va a ser como siempre cuestión de años, sino de semanas. El presidente ucraniano aseguró por su parte que su gobierno responderá a las preguntas planteadas por Bruselas lo antes posible. La Comisión recibió el mandato del Consejo de elaborar un informe sobre si Ucrania y también Georgia y Moldavia cumplen los criterios de adhesión en la cumbre de líderes europeos celebrado en Versalles los días 10 y 11 de marzo pasado. Estos criterios tienen que validar el informe previo a concederle el estatus de país candidato, que pasan por el respeto a los valores fundamentales de la Unión Europea, la existencia de instituciones que garanticen la democracia y de una economía de mercado. Preguntada von der Leyen por el hecho de que cuando el procedimiento sea completado por la Comisión, seguramente la Ucrania seguirá en guerra. La exministra de Defensa alemana se mostró profundamente convencida de que Ucrania ganará esta guerra, ganará la democracia y la libertad. Y además, la Unión Europea trabajará junto a Ucrania para reconstruir el país desde la guerra, añadió. Por su parte, la BBC titula Convención Constituyente, 3 razones que explican la caída en el apoyo al organismo que trabaja en la nueva Constitución de Chile. En octubre del 2020, Chile hizo historia cuando una amplia mayoría de casi el 80% aprobó cambiar la constitución que actualmente rige en el país y que fue escrita durante el régimen de Augusto Pinochet.
8 meses más tarde, la Convención Constituyente, una asamblea que fue especialmente elegida para redactar la nueva Carta Magna, comenzó su trabajo en medio de altas expectativas. Esta era para muchos la salida institucional a una crisis política sin precedentes que se desató con el estallido social de octubre de 2019. Desde entonces, los 155 miembros de esta asamblea trabajan a contrarreloj para sacar adelante los cientos de artículos que conformarán el nuevo texto, que debe estar listo antes del 5 de julio, día en que termina el plazo de funcionamiento de la convención. La tarea sin duda ha sido compleja y ha estado acompañada de acalorados debates sobre lo que se debe incluir y descartar en una constitución que pretende representar los anhelos de la gran mayoría de los chilenos y que es seguida de cerca en países de América Latina como posible ejemplo para resolver crisis políticas y sociales. La propuesta deberá ser aprobada en un plebiscito de salida que se realizará el 4 de septiembre y donde el voto será obligatorio. Y por último, el New York Times, en su versión en español, titula Elecciones presidenciales de Francia. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cómo funcionan las votaciones? ¿Y qué está en juego? Los franceses eligen a su presidente en abril en votación crucial para Francia y clave para Europa. El presidente Emmanuel Macron es el favorito para ganar, pero la carrera se ha puesto reñida. Los franceses acuden a las urnas este mes para elegir a su presidente, el cargo más poderoso de Francia y que tiene un control considerable de la política interior y exterior en uno de los estados miembros más poblados e influyentes de la Unión Europea. La guerra en Ucrania ha dominado la cobertura informativa en Francia y ha eclipsado en gran medida la campaña. El presidente Emmanuel Macron ha sido acusado de utilizar su condición de líder en tiempos de guerra y de diplomático en jefe de Europa para evitar enfrentarse a sus oponentes y llegar a un segundo mandato. Algunos de los críticos se preocupan de que la campaña desigual haya carecido de un debate sustantivo. Sin embargo, la carrera se ha abierto recientemente con el auge de su principal contrincante, Marine Le Pen, la líder de extrema derecha con una plataforma anti-Unión Europea, anti-OTAN y pro-Rusia, que repercutiría globalmente si llega a ganar. Francia, una nación de más de 67 millones de habitantes, es la séptima economía del mundo, el país más visitado, uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y una potencia nuclear. Es miembro fundador de la Unión Europea y un motor clave de su política. Les invitamos a dejar sus comentarios, preguntas y todo aquello referente a estas noticias en nuestras redes sociales. Como les decíamos, en el programa de hoy tendremos a dos invitados, tendremos a Juan José Quirós y Alejandro Campos, ambos especialistas en comercio internacional, con quien estaremos hablando sobre Ucrania, escenario geopolítico y geoeconómico. Juan José Quirós es estudiante de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales y además coordinador comercial en la Cámara de Exportadores Cadexco, y Alejandro Campos es estudiante de Comercio y Negocios Internacionales cursando su bachillerato en la Universidad Nacional. Así que bueno, buenas noches Juan y buenas noches Alejandro, bienvenidos a Pulso Global. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir hablando un poquito sobre algunos de los temas referentes a la crisis en Ucrania. Lo primero es que, bueno, ya han transcurrido, ¿verdad?, varias semanas, varios días desde el inicio de las tensiones entre Rusia y Ucrania, y mucho se ha ido conversando sobre el impacto político que tiene este conflicto. Cuando fue noticia el pasado 7 de abril, Rusia fue suspendido del Consejo de Derechos Humanos, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, que hay unos votos interesantes que podríamos conversar más adelante, y a esto se le han ido sumando una serie de sanciones, ¿verdad?, que se le han ido imponiendo por varios países y en particularmente por la Unión Europea. Entonces, Juan y Alejandro, si les parece, empecemos la conversación precisamente sobre este tema. ¿Qué posibles implicaciones visualizan ustedes tendría esta suspensión del Consejo de Derechos Humanos para Rusia? Cualquiera. ¿Vale? Bueno, desde mi punto de vista es alienar un poco más a lo que es Rusia de este escenario diplomático. Sin embargo, no todos los países estuvieron a favor de esta moción. Hay algunos votos interesantes, por ejemplo las abstenciones de India, México, que pues se pronunciaron de manera reacia al hecho de sacar a Rusia de este consejo. De igual manera Brasil,
Recordemos también que Brasil hace poco, el presidente Bolsonaro tuvo una reunión con el presidente Putin en Rusia, tratando de crear mayores lazos comerciales. China estuvo opuesto, se opuso porque dijo que era una medida precipitada. Entonces yo concuerdo con el hecho de que tratar de cortar relaciones diplomáticas con Rusia, si bien el tema del conflicto es un tema delicado, me parece que deberíamos estar estableciendo mayores comunicaciones en lugar de simplemente sacarlo de la conversación. Sí, bueno, desde mi punto de vista hay dos temas a considerar, o dos escenarios posibles. El primero y el que genera más abstención del voto en la cumbre, realmente se da por la falta de seguridad de entonces ahora quién responderá a Rusia en el ámbito de derechos humanos, si no es a la ONU, si no es al Consejo de Derechos Humanos. Entonces, al remover a Rusia de eso, de hecho el encargado mexicano mostró su opinión y dijo eso, justamente, que México se abstenía de emitir un voto a favor o en contra porque más bien podía perjudicar más de lo que hacía. El otro escenario es Estados Unidos y imponiendo también un golpe de poder, tal vez de decir, ok, Rusia, una sanción más para, para, para imponer su poder y hacer sentir más ese peso, ¿verdad? Sin embargo, es muy curioso porque en las votaciones que se han dado anteriormente, Estados Unidos ha logrado, o no Estados Unidos, sino la contra de Rusia, se ha logrado ver muchísimo más unida. Ahorita en estas votaciones perdieron muchos votos y se vio una opinión muy dividida, a pesar de que fue la mayoría. No se vieron la cantidad de votos que se han estado viendo en cuanto a decisiones en este consejo. Entonces, por esos dos lados es que puede ser beneficioso para algunos, pero a la larga hay una duda de si realmente fue la mejor decisión o realmente... Hay uno de los datos, por ejemplo, es interesante para quienes nos escuchan a través de Radio Costa Rica 930 AM y el Facebook Live de Pulso Global, y es que eran necesarias 2/3 partes de los presentes en la Asamblea General de Naciones Unidas, y de ellos prácticamente los 176 que votaron, ¿verdad? Son 193 miembros. En Naciones Unidas estuvieron presentes 176. De estos 176 son 93 los que han votado a favor, ¿verdad?, de esta resolución, 24 en contra y 58 abstenciones, lo que deja más o menos un 79% de los votos en términos válidos. Y son interesantes los números a nivel de América Latina, ¿verdad? Por ejemplo, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay son de los que votaron a favor, y en contra Bolivia, Cuba, Nicaragua, y se abstienen Brasil, El Salvador y, como bien señalaban ustedes, México, y que por su parte Venezuela, ¿verdad?, no podía votar por el impago de las cuotas. Y ahí hay un tema, digamos, que ustedes están tocando, y tal vez profundizar en eso antes de avanzar en otra de los temas, y es que algunos han hablado de los temas a nivel de organismos internacionales de coherencia o incoherencia en las decisiones, ¿verdad? Entonces algunos decían, bueno, es un Consejo de Derechos Humanos, y las últimas imágenes que hemos visto, ¿verdad?, por ejemplo, de las masacres en Bucha, ¿verdad?, el bombardeo ayer en Kamatroz, son, digamos, situaciones que yo creo que ponen a pensar mucho a la comunidad internacional de qué tanto, ¿verdad?, estamos violentando realmente derechos humanos, ¿verdad? Entonces algunos dicen, fueron congruentes y sacan a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, ¿verdad? Porque no lo sacan de la ONU, lo sacan del Consejo de Derechos Humanos. Entonces pareciera, digamos, que hay congruencia, pero es que hay otros países que también han hecho violaciones, los mismos Estados Unidos en algún momento, y que no se ha aplicado la misma dinámica. ¿Cómo ven ustedes este tema de esa congruencia entre los estados? ¿Qué tan compleja o qué tan difícil es desde su perspectiva? Porque, por ejemplo, viendo los países que votaron, ¿verdad?, a favor de la resolución, uno decía, bueno, está Chile, está Costa Rica, está Colombia, ¿verdad?, que han sido países Uruguay, que por lo general han tenido, digamos, una vocación de más defensa de los derechos humanos. Y cuando vemos quienes votan en contra, Bolivia, Cuba, Nicaragua,
por lo general han tenido tradición también de violar derechos humanos. Entonces, ¿cómo ven ustedes este tema? ¿Cómo lo analizan? Creo que ahí es importante analizar el juego de poderes. O sea, y si bien hay otros países que han violentado estos derechos, tal vez no ha habido el siguiente, el nivel de impulso y de impacto que tiene ahorita esta guerra, porque guerras han seguido existiendo, que violentan los derechos humanos y muy poco se ha hecho. Ahora, al hablar de Ucrania, Rusia, zonas tan importantes económica y geopolíticamente, se vuelve un juego de poderes entre Rusia y Estados Unidos, una guerra fría y media mística que, que, que vuelve a hacer eso. Por eso decía al principio, o sea, Estados Unidos realmente está buscando cómo reafirmar su poder y tal vez su poder en la mesa al tomar este tipo de medidas. Quienes se abstienen, es curioso porque se abstienen, no es que votan en contra. Entonces es como, o sea, ni una ni la otra, tampoco quiero decir que sí ni que no. Eh, Al final Rusia está buscando socios comerciales en otros lados que no estaba puesto, y eso mismo muchos países no quieren dejar de ser esa opción de, de poder decir, mira, nosotros te echamos de ahí. Entonces, el haber votado sí o haber votado que no, siento que condiciona mucho a los países dentro del Consejo, y, y por lo menos siento que es eso, es más político al final que esa congruencia de si realmente es por los derechos humanos, porque al final entonces es lo mismo. ¿A quién responde Rusia si no al Consejo de Derechos Humanos? O sea, ahora que Rusia No puede hacer lo que quiera. ya, o sea, ya no está en el Consejo, entonces puede violar los derechos humanos como le dé la gana. Ahí es a donde se vuelve el... Correcto, sí, tener un tema de Rusia que sea como un Corea del Norte, donde, bueno, no se va a regir por los derechos humanos y puede decir, bueno, aquí yo soy un poder, soy una gran potencia y puedo hacer lo que quiero, pues puede llegar a ser peligroso. Hay que recordar que este consejo fue creado en el 2006, y es un consejo simplemente para velar y revisar lo que son los comportamientos de los diferentes países. Sin embargo, ha sido, ¿verdad?, bastante parcial. La diferencia con esta guerra de las otras guerras es que esta guerra genera un juego de poder que sí cambia lo que es el orden mundial, esa hegemonía, ese poderío ruso que, bueno, viene incluso desde antes de la Guerra Fría. Pues está ahí, y esa sombra pues sigue estando sobre Europa y especialmente sobre Estados Unidos, que siempre lo ha mantenido al margen, y que ha tenido sus propias políticas como la doctrina Monroe, o el tema de que, ¿verdad?, de que América como continente es de Estados Unidos, y que Rusia no debería entrar allí. Hay algunos autores y algunos personajes, como por ejemplo Henry Kissinger, que fue en su momento secretario de Estado de Estados Unidos, o tenemos al experto en relaciones internacionales John Mearsheimer, que han opinado que el conflicto en Ucrania es culpa de la OTAN, al fin y al cabo, porque en su momento Estados Unidos le promete de manera verbal, no por medio de un tratado ni ningún contrato, Rusia, de que la OTAN va a detenerse y no va a continuar su expansión. ¿Qué pasa? Pues la OTAN hace caso omiso de esas promesas, quedan como palabras vacías en el aire, y se sigue expandiendo hacia la frontera geopolítica rusa. Otro tema importante es que la cultura y la historia que comparte Ucrania con Rusia pues es muy... viene desde el nacimiento del Rus de Kiev, por allá del siglo IX. Entonces hay un conflicto de un bagaje cultural histórico allí que quizá acá en América Latina no podemos comprender porque somos naciones muy recientes dentro de la historia mundial. Entonces, pues tenemos también que ver al tema de las teorías geopolíticas. Uno de los principales geopolíticos de rusos es Alexander Dugin, quien habla sobre, a partir de las teorías de Mackinder y de Alfred Mahan,
que hablaban de un área pivote y de que quien dominara Eurasia y las fronteras dominaría el mundo, pues Rusia ha utilizado este tipo de filosofías como un vehículo y un medio para justificar lo que está haciendo en este momento. Ya se veía también con el tema de que en 2008 en una cumbre se le hace una invitación abierta a Ucrania y a Georgia para que se puedan unir a la Unión Europea y a la OTAN. Eh, lo de la Unión Europea no es tan conflictivo porque es una unión económica, sin embargo la OTAN es una organización de orden militar. Entonces a Rusia le resulta incómodo que le estén colocando poderes militares, incluso le puedan tener bases, le puedan tener misiles ahí a la frontera, ¿verdad? Desde el punto de vista de Estados Unidos es como que le pusieran misiles o algo en Canadá, en México, no caería muy bien. Y ahí Alejandro, bueno Juan, ¿querés decir algo, añadirlo antes de hacer la otra pregunta? Porque lo que les iba a preguntar, tal vez si lo puedes unir con lo que vas a aportar, es que precisamente entonces en ese marco, cuando hablabas de Mackinder un poco y de esa zona, digamos, de pivote, mucho de lo que se hablaba es que quien lograra dominar, ¿verdad? Esa región de Eurasia va a dominar el comercio del mundo y quien no dominara el comercio dominaba el mundo, ¿verdad? Entonces ahí la pregunta que tenía es precisamente, bueno, ¿cuál es el rol de Ucrania y de Rusia en este conflicto en términos del comercio internacional actual? Pero dale, Juan, antes. Sí, no, creo que es importante, digamos, devolverse al inicio de este conflicto bélico para entender por qué se da. Y lo que Rusia ha expresado es justamente eso, una violación de una línea roja que ellos habían trazado, que al Ucrania considerar adherirse a la OTAN, se vuelve alerta para ellos, y es a donde dicen, ok, tenemos que entrar a desmilitarizar, y ese es el objetivo, por lo menos público, ¿verdad? La versión oficial. La versión oficial. ¿Qué es lo que pasa? Que entre más sanciones, más se dañan, o sea, va a llegar un momento en el que Rusia no va a aguantar tantas sanciones, y es lo que empieza a pasar. Entonces, de una economía que en el 2022 exportó 330 billones, o sea, no es jugando, ¿verdad? No es poquito, y no es solo el tamaño de lo que exporta, sino es lo que exporta en general. Son productos muy esenciales que abastecen a la misma Europa, que no han logrado deshilachar totalmente, que se vuelve un conflicto. Por ahí creo que también está en juego los planes del gigante asiático, que podrían meterse en esta nueva ruta de la seda por ahí. Sí, entonces por ahí va el juego. La pregunta si va, ¿qué pasa ahora? Pues Rusia tiene que buscar nuevos socios comerciales, y puede tener nuevos socios comerciales en el continente asiático, o puede buscar aquí en Latinoamérica. Incluso Latinoamérica se puede ver beneficiado, porque entonces Europa también empieza a requerir diferentes materias primas, diferentes recursos que Latinoamérica puede suplir, o que puede empezar a transformar para ser suplidores de esas materias esenciales que antes venían de Rusia y de Ucrania, porque Ucrania también, o sea, no solo Rusia, Ucrania también tiene materias bastante importantes que afectan todo, empezando, bueno, y Rusia con el gas. Ahora Alemania la tuvo fea al pensar si bloquear el Nord Stream 2, porque es gigante la cantidad de dependencia que tiene Europa de este gas. Entonces, conectando las dos, va a llegar un punto medio en el que no sabemos si esto va a continuar en una línea tenue, en donde Rusia simplemente va a aguantar sanciones sin lograr el cometido de que es desmilitarizar Ucrania, o realmente Rusia en algún momento va a decir, no, aquí es o me voy con todo, o porque no estoy logrando el cometido que era, digamos, desmilitarizar esa zona. Esa zona que estamos hablando es estratégica, o sea, y que es muy importante en el cinturón de seguridad ruso,
porque se ha ido mostrando y se ha ido viendo también en el mapa de expansión de la OTAN, cómo se han ido poco a poco acercando, cómo ha ido reforzando y demás. Y claro, si Ucrania se vuelve parte de la OTAN, para Rusia no es beneficioso. Sí. Continuando con eso, es importante ver, ¿verdad? A Rusia le cortan los lazos comerciales mayoritariamente en Occidente. Entonces, ¿qué otros mercados le quedan? Bueno, está el mercado chino, que China ha jugado inteligentemente de estar neutral ante la mayor parte de las sanciones. En esta sí estuvo en contra, dijo que sí fue una medida precipitada, lo del Consejo Diplomático. Sin embargo, a China le conviene, es el gran ganador en este tema, por el hecho de que se pueden acrecentar las relaciones comerciales. Otro de los países que se ha visto beneficiados, por ejemplo, la India. La India ahora cuando la mayoría de los países disminuyó su compra de petróleo ruso, la India consiguió el petróleo con un descuento del 30-35%, y fue muy criticado internacionalmente. Y, sin embargo, la India dice, bueno, somos un país, tenemos nuestros intereses y pues es una medida que nos puede ayudar a nuestra economía. Además, la India también tiene uno de los productos internos brutos de mayor crecimiento de los últimos años. Entonces es un jugador a futuro que uno debería tener en cuenta. Otro tema acá es el tema de Brasil. En Latinoamérica, Brasil se está consolidando como uno de los grandes centros comerciales, y pues también tiene su mira puesta en relaciones comerciales más fuertes. Con respecto al tema de China, pues, ¿verdad? Está el tema de lo del collar de perlas que ha hecho a lo largo del Mediterráneo, a través de los leases de los puertos, también las relaciones comerciales y todo la línea de comercio intrarregional que hay en el Southeast China Sea, toda esta cuestión, y verdad, con la ASEAN, la RCEP, todos estos conglomerados que pues estamos viendo que para futuro va a ser donde está el centro del comercio. Continuando con el tema de Rusia, les hacen una entrevista a Alexander Dugin al inicio de este conflicto, y él decía que estamos pasando de un mundo donde hay unipolar, donde Estados Unidos es quien controla todo, a un mundo multipolar, donde Rusia se quiere consolidar de nuevo como esa hegemonía imperialista, expansionista, que en su momento con Pedro el Grande o Catalina la Grande tuvo, porque ellos tienen cierto resentimiento, igual como China en su momento tuvo resentimiento por los 100 años de humillación, donde el occidente se les fue adelante en temas de progreso. Esos nacionalismos que no son nacionalismos ideológicos como los totalitarismos del siglo XX, sino que son nacionalismos culturales de la idiosincrasia, hacen que haya motivos que quizá nosotros no podemos prever desde nuestro punto de vista. Ahí quería preguntarles un temita, a ver su opinión, porque me llama, digamos, la atención algunos de los elementos que han tomado, que me parecen muy interesantes. Algunos han señalado que el tema de las sanciones, ahora que Juan hablaba un poco de, ¿verdad?, si se va a lograr, qué línea se va a mantener, porque se ha hablado que mientras estamos bloqueando, ¿verdad?, el SWIFT y todos los movimientos de cuentas, hay dos situaciones que se están dando, y es que mientras se están bloqueando los temas de cuentas, Rusia está recibiendo dinero de los países que le siguen comprando el gas, entonces eso también le da un flujo de caja para poder, digamos, ir sobrellevando las sanciones. Entonces, ¿verdad?, ¿cómo lo vemos? Y la otra es que el otro día, y de hecho saludamos a Viviana Santamaría, la profesora de la escuela, el otro día con Viviana en un conversatorio decía que existe la posibilidad de hacer estos cambios, ¿verdad?, en una consulta que se le hacía, que los contratos se han negociado para pagos en euros o en dólares, ¿verdad?, que ahora Rusia está pidiendo el cambio al rublo. Entonces, hacer un cambio de moneda podría ser un incumplimiento de contrato, ¿verdad? O sea, porque no pueden cambiar las condiciones. ¿Cómo ustedes visualizan un poco este tema de los flujos, digamos, de recursos y los posibles cambios? Y bueno, lo pensé también, Brando, que vos estás en la Cámara, que sabes cómo están esos temitas legales de contratos. Sí, tal vez pensándolo, me pareció ver una noticia donde China le estaba comprando
gas en la moneda china, el yuan. O sea, ya no en dólares o en euros. Y bueno, esa estrategia China se conoce que ha querido tomar impulso con su nuevo proyecto de One Belt One Road. Ahora, Rusia tratando de hacer lo mismo, pudiera querer fortalecer su manera. Claro, o sea, se empiezan a ver choques y se empieza a afectar muchísimo más esa moneda global, digamos, esos estados. Por dicha, ahorita los índices de volatilidad se encuentran no tan altos como lo empezaron a hacer en el momento de la pandemia. Con la pandemia la gente no sabía qué iba a pasar y ahorita la gente está diciendo, ok, por lo menos se va a mantener ahí, esperemos que no se convierta en la Tercera Guerra Mundial, pero hay menos duda de qué es lo que puede pasar, porque se ve un poco largo el enfrentamiento, ¿verdad?, de una Tercera Guerra Mundial. Pero sí, en cuanto a esos incumplimientos, es que cuando ya entras en estos procesos de soy yo contra vos, realmente afecta el contrato, el papel se vuelve... Y has tocado un tema ahí también para, que yo sé que Alejandro quiere decir algo. Hay un tema, digamos, también ahí interesante, ¿verdad? Hay algunos analistas chinos que más bien dicen que están muy contentos con todas las sanciones y el declive que tiene Rusia para poder ascender, digamos, China. Porque no solo afecta a Rusia, afecta a Estados Unidos y afecta a Latinoamérica. La inflación que está teniendo Estados Unidos, bueno, está golpeando fuerte, más fuerte de lo que esperaba la Reserva Federal, que esperaba hacer una subida de tasas de interés progresivas, pero ha tenido que verse y replantear y decir, ok, no, tenemos que ser agresivos porque si no esto se nos va a venir encima. Porque ellos mismos se han visto cortos al imponer estas sanciones. Entonces por ahí... Alejandro, sí, bueno, aquí estamos ante dos fenómenos. Uno es el de la desdolarización, donde el dólar ya no es esa moneda universal que en algún momento fue. China está comenzando a hacer mucho contrato con el yuan, donde es la moneda de cambio y no hay manera de hacer una alternativa. Me parece, si mal no recuerdo, este contrato de la India con Rusia lo hace con rupia. También hay otros países que están imponiendo su moneda, como lo es Arabia Saudita o bueno, varios países del Golfo Pérsico, pero principalmente lo que es Arabia Saudita. Entonces, tal vez lo que vamos a ver no es un desplazamiento total de lo que es el dólar como moneda universal, pero sí una disminución de la brecha, donde ya el dólar no es esa moneda que se impone ante todas las demás monedas. También está el tema de que China tiene una ventaja con el yuan digital en comparación con Estados Unidos, a pesar de que el presidente Biden sí ha dicho que le gustaría tratar de generar un dólar virtual eventualmente. Ahora, en ese escenario, en ese contexto que han compartido con nosotros, ¿qué repercusiones podríamos estar, digamos, ya viendo en temas, digamos, puntuales del comercio? Digamos, ¿qué proyección empezamos a visualizar? Porque recuerdo que las primeras semanas, cuando empieza a dispararse el precio del petróleo, se hablaba, ¿verdad?, que en medio de una crisis de contenedores, en medio de un escenario post-pandemia, ahora con un aumento importante en el precio del barril, por supuesto que íbamos a tener una repercusión, digamos, importante en cadenas de suministro, ¿verdad?, en términos de alguna, digamos, dinámica propia del comercio internacional. Y ustedes ahora mencionaban, ¿verdad?, por ejemplo, Brasil consolidándose en América del Sur, que algunos países de América Latina podrían empezar a tratar de suplir aquellos productos que ya no estamos recibiendo de Ucrania o de Rusia, pero, digamos, ¿qué repercusiones o consecuencias estamos, digamos, visualizando y analizan ustedes desde su posición de especialistas en comercio y negocios? Creo que ahorita lo importante es ver los movimientos que hagan los bancos centrales para poder hacerle frente a la tasa de inflación que se está presentando al subir tanto el tema del combustible. Todo se acrecenta, o sea, y ha sido muy fuerte y vienen más, o sea, viene más subida.
porque recordemos que lo que pasa ya lo vemos unos 2 meses postergados acá, y entonces ver cómo los bancos centrales de la región pueden acomodar sus tasas de interés, o recoger flujo de efectivo, o qué decisión, qué estrategia van a tomar para poder controlar la inflación y poder permitir más bien nuevas inversiones que permitan ese acomodo a la nueva realidad que se está viviendo. Y eso es lo que vamos a presentar, una nueva realidad en donde pueden cambiar. Bueno, Costa Rica exporta mucho banano y melón, creo que me parece que son, a Ucrania. Y bueno, son de nuestros principales productos de comercialización y exportación. Importamos acero, Y importamos... importamos un montón de cosas también más. Entonces, ahí es a donde tenemos que ver. Nos sirve porque en el nearshoring somos estratégicos y atraemos mucha inversión, y decimos, ok, aquí tenemos un lugar confiable donde está cerca de tu puerto, y con gente capacitada, pero estamos viendo escasez y subidas de precios, y y ahora empezar a manejar la economía nacional, que también ha estado teniendo golpes fuertes en cuanto a el desempleo, digamos. Ha venido mejorando, pero otra vez, entonces volvemos a chocar con otra ola digamos, otra marea que nos vuelve a arrastrar y que sí o sí nos afecta. Entonces, pues indirecta y directamente nos afecta. Tenemos que ver cómo sacar lo mejor de la situación y cómo prevenir lo peor. Eso, bueno, los economistas especializados serán, ¿verdad?, los que tengan en sus manos decidir Bueno, y el ustedes, mejor. ustedes, especialistas en comercio y negocios, que puedan proponer también Sí. cómo mejorar esas cadenas. Concuerdo con el hecho de que muy probablemente veamos mucho más nearshoring a futuro en lugar de offshoring. Ya no será tanto el problema, el tema de la mano de obra barata, sino del tema de los combustibles, del transporte, ¿verdad? De los movimientos. Más que se está dando este fenómeno que el doctor Jalife, que es un geopolítico mexicano, denomina como la desglobalización. Con esto no estamos hablando de que vamos a regresar a un mundo antes de la globalización, sino que es una transformación de la globalización, más por sectores y por áreas de influencia, donde esos polos importantes, como lo es Estados Unidos, como lo podría ser Rusia, como lo es ya China, o los polos emergentes, como podría ser Brasil, la India, pues van a tener sus áreas de influencia y van a generar un nearshoring que va a estar trabajando. De ahí que ver el tema, eso sí, de que pues, no contamos en todas las áreas del planeta con todos los recursos. En Ucrania pues hay mucha producción de lo que son los minerales, hay mucho cobre, hay mucho acero, otros minerales. Está también el tema de los agroquímicos, lo cual ha impactado mucho el sector agrícola en general, y adicional a eso está el tema del trigo, que tanto Rusia como Ucrania, pues en su momento se lo ha conocido Ucrania como el molino de Europa. Pues ellos tienen un área bastante amplia, y pues todo esto termina incrementando los precios. Entonces tenemos que prever que a futuro vamos a tener que trabajar con una metodología diferente a la que se ha venido trabajando en las últimas décadas, y saber que esos precios a un largo plazo, si podemos esperar que se vayan estabilizando, sin embargo no va a volver a lo que era antes. No, creo que es muy curioso pensar, bueno, primero que nada lo de los agroquímicos. O sea, es un sector muy importante de las exportaciones de Costa Rica que necesita agilizarse, que necesita un gobierno que realmente llegue y promueva el ingreso de nuevas moléculas, y de moléculas no necesariamente nuevas, pero que ya cumplieron su etapa de patente, y que puedan implementarse aquí y que puedan generarse aquí, que puedan desarrollarse acá para poder ser competitivos a nivel internacional. Entonces, al final, mejorar nuestra competitividad es primordial
para poder entonces suplir también no solo a Costa Rica, sino a Europa, que también lo va a necesitar, a Latinoamérica, que entonces ponernos a nosotros a competir y realmente a buscar agilizar nuestros procesos y demás es lo que lo que nos puede ayudar ahorita. Con el otro tema de que hay una nueva realidad, o sea, las cadenas logísticas y sus precios no van a volver a lo que eran antes de pandemia, y la gente se tiene que acostumbrar a eso, y, y se ven beneficiados aquellos productores que pueden poner sus costos sobre el cliente, pero los que no pueden, eh, les va a pesar más. Igual al cliente le va a pesar más. Al final sí les pesa, porque entonces ya no van a ser tantos clientes porque el costo subió. Eh, entonces es adaptarse a las nuevas corrientes, ver cuáles son las tendencias también en los nuevos mercados disponibles, porque se abren mercados, se cierran unos, pero se abren otros, a nivel latinoamericano por lo menos, que es estar y esperar que el nuevo gobierno, ¿verdad?, busque agilizar. Y como siempre, lo primero es a lo interno para poder velar por lo externo, ¿verdad? Las exportaciones por dicha han estado en crecimiento, pero ese crecimiento no se podrá sostener. Y presentamos crecimiento porque venimos de años en donde no han sido lo mismo que eran, venían de haber bajado significativamente. Por dicha hay esfuerzos que se están haciendo para mantenerlo, y el sector, por lo menos exportador, que es al que estoy más familiarizado, ha sido de los que más se han robustecido y los que más han buscado eso. Sin embargo, como decía, ahora con esto de los agroquímicos va a ser un golpe fuerte para el sector agrícola, que es 20 algo por ciento de las exportaciones. Estamos en Radio Costa Rica 930 AM y el Facebook Live de Pulso Global, hoy hablando sobre Ucrania y las repercusiones geopolíticas y geoeconómicas del conflicto, con Alejandro Campos y Juan José Quirós, ambos especialistas en comercio y negocios internacionales. Ustedes mencionaban dos temas que me parecen, digamos, importantes retomar y que tal vez podamos profundizar, y es el referente al tema del nearshoring. Cuando están hablando de eso, ¿qué posicionada queda América Latina, ¿verdad?, en medio de este conflicto para realmente ser atractiva y traer parte de esa operación, y particularmente Costa Rica? O sea, ¿qué estrategia podríamos haber visto o no? Porque se hablaba un poco de este tema, ¿verdad?, de dejar de producir en ciertos mercados, incluso desde la administración de Donald Trump, ¿verdad? Y no vimos una, digamos, estrategia como tan clara por parte de Costa Rica, particularmente, de poder atraer esas empresas y colocarlas en el país. Entonces ahora, en el escenario de un conflicto como el de Rusia y Ucrania, ¿verdad?, el tema vuelve a surgir. Entonces, ¿qué tan posicionados estamos en América Latina como un todo, y tal vez después aterrizarlo a Costa Rica? Alejandro. Bueno, yo quiero tocar en este tema y adicionar la parte que dijo Juan José del tema de los nuevos mercados. Bueno, estamos viendo una crisis de combustibles en general. Sin embargo, no son los únicos tipos de energías que existen, y podemos incluso llegar a desarrollar nuevos combustibles más limpios, el tema del hidrógeno que está tratando Franklin Chan. Bueno, nosotros, ¿por qué no decir ahí tenemos al Recope? Lo que pasa con Recope es que tiene una traba de la jurisprudencia, que es que constitucionalmente tiene que trabajar con petróleo. No ha tocado el tema del gas natural, no ha tocado el tema de otras energías, pero aquí en Costa Rica tenemos una gran capacidad tecnológica y de innovación, y somos pioneros en temas de energías limpias. Entonces podríamos llegar incluso a posicionarnos en un nuevo mercado que se está abriendo, esa necesidad de nuevas energías, y decir, bueno, trabajemos junto con el Tecnológico de Costa Rica, junto con Recope, generemos nuevos medios o nuevos tipos de combustible, e integremos a la región, empezando pues con lo que es Centroamérica, que si bien es una región que tiene sus problemáticas,
pues también ha sabido colaborar. También está el tema, por ejemplo, del ferry que se habla entre Costa Rica y El Salvador, que me parece que es una buena opción y podría también servir de precedente para fortalecer nuestro tema naviero, porque especialmente en el Pacífico, porque si bien tenemos en el Atlántico APM Terminals, pues a futuro, más que del lado asiático va a ser el centro de comercio mundial, deberíamos ir trabajando en nuevos puertos, en estas nuevas cadenas de valor que pueden llegar a surgir a futuro. Bueno, ahorita que mencionas lo de los puertos, me parece que es una coyuntura muy vigente ahorita en cuanto a lo que se espera del nuevo candidato presidencial. Y es, bueno, del nuevo presidente electo, del nuevo presidente electo, ya no candidato, en donde no se ha escuchado tal vez una línea tan directa, si no es lo que él ha estado diciendo de hay que evaluar, pero la evaluación de si dar otra vez la concesionaria a quien maneja ahorita el puerto o buscar ir a hacerlo a nivel internacional, es prioritario definir eso para poder tener un puerto que realmente pueda y tenga la capacidad de recibir y de sacar lo que Costa Rica está exigiendo. Es impresionante cómo las colas hacen que Costa Rica deje de ser un montón más productivos, que acrecenten los costos, que realmente lo pague al final el mismo costarricense. Entonces, ¿cómo en algo tan prioritario se ha dejado pasar, se ha dejado ir y es necesario tomar una decisión en ese aspecto rápido? Y es importantísimo. Sí. Ahí quería adicionar, por ejemplo, incluso ir hacia el mismo China, o sea, lo que ha hecho China con los puertos, los leases a lo largo del Mediterráneo, pues podríamos implementarlo acá. ¿Por qué no hacer un contrato con China y que construya un megapuerto? Pues la estrategia que ha utilizado China es hacer un lease por 50 años aproximadamente y pues lo manejan ellos, pero después de eso pues queda abierto. Vea lo que pasó con Panamá, pues con el canal estuvo en manos de los estadounidenses por 100 años y pues ahora Panamá el rédito que le deja y en temas comerciales cómo no ha llegado a desarrollarse. Entonces, ¿verdad? Costa Rica está aquí en una posición bastante interesante, bueno, somos el link entre el norte y el sur y también tenemos acceso al Atlántico y acceso al Pacífico. También se hablaba, ¿verdad?, de lo que es el canal seco entre ambos océanos. Importante también resaltar que Costa Rica es de los países que más tratados de libre comercio mantiene a nivel internacional, teniendo a China y Estados Unidos, ambas potencias que al final, en el tema del nearshoring, volviendo a la pregunta, es vital. Y que para mí han fallado, o sea, el país ha fallado mucho al tener a las dos economías más grandes del mundo, a tener a China y tener a los Estados Unidos. Hemos fallado en la claridad de cómo sacamos, digamos, los mejores provechos de la relación comercial. En algunos momentos hemos estado más cerca de China, en algunos momentos ha llegado a Estados Unidos y nos jala ahí el aire y nos dice que hay que acercarse más, pero digamos, ha faltado un poco, digamos, de esa visión. Pero me pareció muy interesante esto último que mencionaron con el tema de los puertos en términos de aprovechar una coyuntura, ¿verdad? Y una coyuntura incluso post pandemia. Recordemos que la crisis en Nicaragua, ¿verdad?, en media pandemia se cierra la frontera y eso, digamos, tiene una repercusión, digamos, importante, y ahí es donde se retoma otra vez el tema del ferry, pero que pareciera que no ha habido esa, digamos, voluntad política, y por lo menos con el presidente electo no hay tampoco, digamos, tanta claridad de cómo va a ir digamos, cómo quiere manejar ese tema. Incluso ya anunció que va a nombrar embajador en Nicaragua, ¿verdad? Entonces hay, digamos, ahí algunos temas, pero quisiera, digamos, resaltar eso principalmente para quienes nos escuchan tanto por el Facebook Live como por la radio, porque muchas veces escuchamos un conflicto, ¿verdad?, y como este caso de Ucrania, que hemos hablado de repercusiones geopolíticas y geoeconómicas, pero lo sentimos muy largo, ¿verdad? Lo sentimos como que es algo que está allá al otro lado y que a nosotros no nos está, digamos, afectando, pero definitivamente sí nos está, digamos, teniendo alguna repercusión. Ahí quería preguntarles, ¿verdad?, porque nos van quedando ya pocos minutos del programa, ¿a qué otros actores ustedes vislumbran moviéndose en ese juego, digamos, del ajedrez geopolítico?
geopolítico, particularmente en una frase que dijeron ustedes, creo que fue Juan José, cuando hablaba de que al inicio del conflicto se pensaba si iba a ser una tercera guerra mundial o no. Entonces, en este momento, como se ha venido desarrollando la situación y los elementos que ustedes han mencionado, ¿ustedes vislumbran a alguien más incursionando en el conflicto, algunos otros actores? ¿Cómo ustedes visualizan que va a moverse en estas próximas semanas este ajedrez geopolítico en el marco, obviamente, del conflicto de Rusia-Ucrania? Bueno, habría que ver el tema de los países del centro de Asia, del Golfo Pérsico. No es casualidad que los últimos dos mundiales de fútbol, uno haya sido en Rusia, el otro haya sido, de este año va a ser en Qatar. Ellos se están posicionando y están diciendo al mundo: aquí estamos, quieren llamar la atención y mantenerse en el margen de la conversación internacional. También hay muchos de estos países de centro de Asia con los que Rusia mantiene relaciones desde la Unión Soviética, como Kazajistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Uzbekistán, los cuales ¿verdad? Pueden apoyarlo en el conflicto si llega a escalar. Ya sabemos el tema de Bielorrusia, que siempre ha sido un gran aliado ya del tema, Sí, y claro. más del lado ruso. Sí, sí, eso es un tema a tener en cuenta, pero creo que depende mucho de cómo se vayan dando eh, los siguientes pasos. Y el hecho de que China se haya mantenido neutral, eso da alivio eh, a lo que te decía, el miedo al final es un componente económico, porque mueve la economía de forma impresionante. Y ahorita al China, que es, digamos, el otro ente más eh, potente, aparte de Estados Unidos y Rusia, bueno, y la Unión Europea como tal, eh, que, que se ha mantenido un poco al margen. Si llega el momento en el que China decide ponerse en algún bando, creo que ahí vamos a ver una separación del globo como lo conocemos. Eh, y vamos a empezar a ver dos bandos. Igual a algunos obviamente no les servirá decir como yo voy con tal o con el otro, siempre hay reservas, pero China ha tenido la tendencia en las guerras mundiales a mantenerse un poco al margen y no involucrarse de tal. Hay que ver si Corea del Norte puede llegar a hacer algún tipo de movimiento que, que sería peligroso, digamos. Simplemente son actores que están ahí, eh, que igual... Pero que ha aprovechado el contexto, ¿verdad? claro, Hace unas semanas atrás exacto. hizo pruebas con Exacto, armas y exacto, que ¿no? nadie se lo esperaba. En un Nadie momento sabía hubo por una... qué y ellos de repente lo meten por ahí y uno dice, pero ¿qué motivo tienen? No se sabe, ese es el problema, que muy poco se ha sabido de cuáles son los intereses realmente magnos de, esa, de ese país. Con la atención puesta y los ojos de todo el mundo en Ucrania, pues ellos pueden crear sus movimientos y pues nadie les llama tanto la atención. Claro, y creo que hay gente que está pensando no a corto plazo, sino a largo plazo. China eh, es el mayor beneficiado de esto, mientras Estados Unidos tiene que meter plata, recursos y demás, donde se ve también afectado por sus propias sanciones. Rusia también se debilita, pierde tropas. Y le ha costado. Ucrania se ha sabido por lo menos defender con la ayuda, ¿verdad?, que ha recibido también. Eh, China es el que está contento, sigue creciendo, sigue desarrollándose. Bueno, ahora tuvo un brote de COVID que también eso nos puede afectar, no tanto como lo hizo la crisis de contenedores al principio, pero igual, o sea, es uno de los puertos más importantes del mundo que se frenó totalmente y que igual tiene una ola que nos viene a afectar.
Ahí, porque ya me están llamando a decir que tenemos que vamos cerrando de tiempo, pero sí, sí queremos cerrar un poco el tema, porque hay, digamos, elementos que mencionaron ustedes muy interesantes y hay uno que tal vez no lo hemos tocado, que va a tener repercusiones tanto geopolíticas como geoeconómicas. Entonces tal vez ahí podríamos ir lanzando unas últimas ideas de cierre, y es la crisis migratoria y humanitaria post-conflicto, post el conflicto. O sea, estamos hablando de alrededor ya de 6 millones de ucranianos que han sido o desplazados o que han migrado, ¿verdad?, de Ucrania, que están fuera de Ucrania. O sea, estamos hablando un poco más de la población de Costa Rica, ¿verdad?, que se encuentra fuera. Habrá que sumar datos oficiales posterior de cuántos han fallecido. Y esto creo que sin lugar a dudas va a tener digamos, un impacto en la forma en que desde la comunidad internacional vamos a ir abordando una serie de conflictos. Y esto que no nos dio tiempo de entrar a sumar la posibilidad de que se acelere el proceso para que entre Ucrania a la Unión Europea, que eso también podría ser un elemento importante que cambie la dinámica. Entonces, ¿cómo visualizan ustedes el tema migratorio, ¿verdad?, la crisis migratoria que vamos a tener y humanitaria post este conflicto, y por supuesto ya lo que quieran de palabras de cierre en estos últimos minutos que nos quedan de programa? Bueno, con respecto al tema migratorio, hay que ver cómo reacciona Europa. Hasta el momento ha reaccionado de manera conjunta, pues siendo muy receptivo y dándole su espacio a los migrantes. Sin embargo, ¿verdad?, llega un punto en el que la cantidad de personas que se pueda movilizar pues va a impactar directamente en las economías, en el manejo de los recursos. Entonces podríamos esperar de que si la crisis continúa y sigue dándose un tipo de migración masiva, pues que los países de la Unión Europea adopten una política un poco más restrictiva. Hay que ver el caso también de Francia, ¿verdad?, que ahorita vienen las elecciones. Francia es un tema importante. Ya vimos también ¿verdad?, que el Reino Unido con Brexit ya como que se viene alejando desde hace unos años. Entonces la Unión Europea como tal quizá no trabaje como un ente unitario si el conflicto sigue dándose, y puede que se fraccione un poco más. El presidente húngaro ya ha hablado más bien de tratar de acercarse a Rusia y ser mediador. Juan José. Creo que ningún país está preparado para una migración tan fuerte. Económicamente ni los sistemas de apoyo pueden prepararse para algo así. El hecho de que estemos más unidos con el internet y todo tiende a sensibilizar más a la gente. Sin embargo, los países deberán velar por el bienestar también de los que ingresan, y acogerlos y proveerles de capacidades y herramientas para su propio desarrollo, porque no sabemos cuánto más va a durar este conflicto. Ahora con el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, y no sabemos si esto facilitará el ingreso a la OTAN o no, o más bien, o qué pasará, qué dirá Rusia al respecto de esta unión acelerada de Ucrania. ¿Será que entonces ahora Ucrania sí, o los países vecinos podrán tomar alguna represalia al ser parte de la Unión Europea? Porque aunque es un marco económico, Hay temas políticos, hay temas políticos sensibles. Entonces creo que ver ese desarrollo, verlo del presidente de Francia, va a ser muy va a ser para que nos dé para hablar más. Entonces, claro. Entonces, bueno, Alejandro, Juan José, muchísimas gracias por haber estado en Pulso Global. Quedan las puertas abiertas para que conversemos de nuevo más adelante sobre este tema y sigamos tomándole el pulso a la crisis en Ucrania. Con todo gusto. Más bien, muchísimas gracias por invitarnos y por este espacio. Siempre es bonito. Sí, muchas gracias. Más bien, pues aquí representamos la voz de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales, y pues
Así es, así, muy bien representada. Muchísimas gracias a ambos. Hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos que lo hayan disfrutado. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a dejarnos sus comentarios y preguntas en nuestro Facebook y recordarles que ya estamos en formato de podcast. Nos pueden encontrar como Pulso Global en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa. Que estén muy bien, tengan todos muy buenas noches. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.